Bien, os vengo a comentar los resultados, bueno, sí, los resultados de un proyecto que desarrollamos dentro de proyectos de cooperación financiados por la Consejería de Agricultura dentro del PDR de la Comunidad Valenciana. Estos proyectos de cooperación entre las empresas del mundo cooperativo y en este caso nosotros como instituto de investigación. Este proyecto recibió el nombre, disculpad que esto va sospechosamente lento. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Bueno, la intención de esta línea de ayudas, imagino que algunos lo conocéis, era aproximar la investigación y el sector. Y en este caso lo que intentamos responder pues, a la necesidad de la cooperativa y los socios de la cooperativa de tener información más fidedigna de cómo aportar el riego a sus producciones. Con ello, pues mediante el sistema demostrativo, que yo creo que es uno de los sistemas más eficientes para conseguir hacer llegar a la información a los agricultores, pues bueno, constituimos una especie de red piloto de parcelas demostrativas, donde el conjunto de los socios del proyecto, que como veis, pues tenemos ahí a Surinver, Surinver como es una de la cooperativa con mayor volumen de facturación de la Comunidad Valenciana y cuyo uno de los productos estratégicos suyos es precisamente el pimiento. Nosotros, como la parte más científica, y después una empresa tecnológica que es la que aportaba los equipos. La idea de este proyecto era unir dos cosas. Primero, el material vegetal, las ventajas que nos pueden proporcionar el material vegetal. Para eso recurrimos a los desarrollos o a los estudios del Departamento de Horticultura de Libia junto con la Universidad Politécnica, que obtuvieron un portainjertos, un patrón que en sus estudios, como digo, mediante financiación pública, etcétera, obtuvieron un buen resultado con respecto a los estreses abióticos, sobre todo al estrés hídrico y a la salinidad. Este patrón quedó registrado, como veis ahí, con NIBER. Y como digo, no es una pauta muy común en horticultura el injerto, en el caso del pimiento, pero cada vez está siendo más demandado. Y este tipo de patrones, este tipo de portainjertos, realmente se pensaba que era una buena solución a las circunstancias que está viviendo hoy en día la horticultura en la zona sur de la Comunidad Valenciana. Eso por la parte de material vegetal y por la parte de programación de riego, pues bueno, la primera herramienta que os queremos comentar que son los sensores de humedad. ¿Cómo podemos definir un sensor de humedad? Bueno, o cómo debería ser un sensor de humedad. Bueno, pues un sensor de humedad debería ser un dispositivo que, bien instalado, y luego lo veremos sobre este nos debe proporcionar información, buena información además de lo que está ocurriendo con la humedad en el suelo. ¿Qué nivel de humedad tenemos y cuál ha sido su evolución? Para que esta información, si es de calidad, nos sirva para la correcta toma de decisiones. Y a lo largo de la charla, a lo largo de esta tarde, lo que vamos a insistir mucho o lo que vamos a ofrecer son herramientas para la toma de decisión. Y es fundamental que la información que nos proporcionen estas herramientas sea buena, sea de calidad. Vale, ¿qué os podéis encontrar? ¿Qué nos podemos encontrar hoy en día en el mercado? Bueno, dentro de la amplia gama de sensores realmente son más diferentes en su tipología que realmente en sus principios de funcionamiento. Por la generalidad, os encontraréis lo que se denomina sensores capacitivos. Esos sensores en esas distintas conformaciones que veis, estas formas clásicas de pincho, por ejemplo, son los sensores individuales, o ya en forma de bastidor, con los sensores fijos cada 10 centímetros, o modulares, donde tú te lo distribuyes según te interese. Los llamados sensores capacitivos, pues te dan la información o bien en humedad volumétrica, que yo creo que es la más intuitiva quizás, o bien en altura de agua, en milímetros, menos intuitiva por otra parte. Son bastante precisos. eh, Les afecta un poco la salinidad y la temperatura en sus lecturas, lo cual nos puede introducir un poquito de ruido, aunque tampoco resulta demasiado modesto. Y quizás el principal inconveniente que tienen estos sensores es que son un poco caros. Quizás se les puede ir un poco de presupuesto. Hay, ya digo, una gama amplia. Digo, también hay sensores que son de tipo capacitivo y son bastante económicos, pero ya digo, eso quizás pueden estar sujetos bajo sospecha de ese poco precio. El otro gran bloque de sensores son los tensiómetros, tipo tensiómetro o tensiómetros en sí mismo, que lo que nos ofrece la información en potencial mático, que si no estáis muy puestos en esto de humedad en el suelo, cómo se mide, etcétera, realmente es como la medida estándar. Nos permite establecer comparaciones con bastante solidez relativa en cualquier caso. El problema es que son los más antiguos, requieren un mantenimiento y tienen ciertas limitaciones en los rangos de lectura, que en cualquier caso no nos solemos encontrar estas limitaciones en riego localizado. Alternativa a ellos,
son esto que se denominan los equitensiómetros, que podríamos decir que es una especie de híbrido. Es un tensiómetro en el sentido que nos ofrece la información en potencial mátrico, que como digo, es una medida bastante estándar, pero en realidad lo que son unas ondas capacitivas. Eso es lo que os podéis encontrar en el mercado, lo que os pueden ofrecer. ¿Para qué nos sirve un sensor o cómo nos ayuda un sensor? Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, en zanahoria en riego por aspersión. Pues un sensor lo que nos permite es controlar el contenido de humedad en el suelo. De manera que si nosotros en el funcionamiento del sensor advertimos que la tendencia de ese contenido de humedad a lo largo de la evolución de las últimas semanas, por ejemplo, tiene una tendencia de tipo decreciente, lo que podemos hacer es responder con el riego, que son estas barras fucsias que veis aquí arriba, incrementando la dosis de riego y remontando ese perfil hasta la zona idónea, que sería esa zona que queda marcada en la transición entre el verde y el azul, que en definitiva es la capacidad de campo. Este es el principal uso que tiene un sensor, es decir, controlar nuestro estado de humedad del suelo y llevarlo hacia donde queremos. Las preguntas que yo creo que os pueden asaltar cuando queréis abordar el tema de la sensorización del suelo. Bueno, ¿cuántos sensores me tengo que poner en cada uno de los puntos que yo quiera monitorizar? Hay distintos esquemas de instalación. Si queremos ir al idóneo, a mejor relación calidad-precio, en el sentido de, bueno, el mínimo de sensores para tener la máxima cantidad de información, pues este que veis aquí, es decir, un sensor que nos monitorice, el superior, que nos monitorice la, la, la zona radicular, mientras que otro sensor que nos controle los drenajes. ¿De acuerdo? Esto es lo que podéis ver, por ejemplo, aquí. Esto es la raíz del pimiento. ¿Veis dónde se concentra la raíz? Pues ese conocimiento, te podemos tener un conocimiento previo según las características del cultivo. Esto no solo vale para hortícolas, obviamente, vale también para leñosos. Podemos tener un conocimiento previo de cómo se va a desarrollar la morfología de las raíces, pero en definitiva la prueba del 9 es cuando vamos a campo, hacemos el agujero o con la barrena y observamos dónde se distribuyen radicularmente, para así poder decidir dónde vamos a poner nuestros sensores. Con ello, según el ejemplo de antes, si esto que os comentaba es el sensor que tenemos localizado en zona radicular y lo complementamos con un sensor de drenaje que, como veis, cuando tenemos los riegos realmente no responde en absoluto a los cambios de humedad, quiere decir que el agua no está llegando hasta hasta esa profundidad en la que no tenemos raíces. Eso quiere decir, nos dando suficientes garantías de que estamos acumulando el agua donde toca, el agua donde la toman las raíces. Es decir, que por cada punto deberíamos poner 2 sensores, y si empezamos a tener ya limitaciones presupuestarias y tenemos que hacer un mínimo minimorum, pues como mucho, pues quizás limitar los drenajes. Sería la opción más efectiva. Con un punto de monitorización yo puedo gestionar el riego de la superficie que sea. Bueno, aquí tenéis las lecturas de 2 sensores. Eso también es un ensayo en pimiento, que hicimos aquí en el IBIA. Sensores que están a la distancia que veis aquí, realmente es a cada lado de la calle, prácticamente a 1 metro. Y veis que las lecturas de esos sensores son esto que veis aquí. Veis que los 2 sensores no dan exactamente la misma lectura. La diferencia entre uno y otro, si pudierais ver un poco más el detalle, es que el sensor de abajo da un 20% menos de humedad que el sensor de arriba. Y realmente están supuestamente localizados y instalados en el mismo punto con las mismas características. Aquí concurren varias cosas. El sensor lee un espacio muy pequeño con respecto al sensor. Estamos hablando de riego localizado, cuyo movimiento del agua es bastante heterogéneo. Y luego el suelo. El suelo sabéis que parece homogéneo, puede parecer homogéneo, y por debajo ya son otras cosas. Con ellos quiero decir que realmente si estuvierais gestionando la programación de riego con el de abajo, pues responderíais diferente si la estuvierais haciendo con el de arriba, porque incluso tenemos que en momentos muy similares la respuesta, pues bueno, difiere un poquito. Para evitar eso, para evitar que el funcionamiento del sensor o el punto de instalación, etcétera, pues nos engañe, pues lo mejor es repetir los puntos. Por eso se recomienda, bueno, en cada unidad representativa que vosotros tengáis que monitorizar, identificada por estos parámetros que veis, tipo de suelo, obviamente, porque condiciona mucho el movimiento del agua y va a condicionar mucho la programación del riego, por supuesto la especie, por supuesto el grado de desarrollo, e incluso, o no es muy habitual en la Comunidad Valenciana, los tipos de riego. Pues por cada una de esas unidades representativas, pues pongamos, bueno, lo ideal podían ser 3, pero al menos 2 puntos de monitorización, compuestos a su vez por esos 2 puntos de monitorización de zona radicular y de drenaje.
Los umbrales. También muchas veces ocurre que cuando tomáis contacto con los sensores intentáis, lo digo porque nos ha pasado, cierta obsesión por saber que el valor del contenido de humedad si es bueno o malo. Bueno, no quiero decir que no nos podamos fiar de la humedad que nos está ofreciendo el sensor, pero que la toméis con ciertas cautelas. Si es un sensor que nos da la información en potencial mátrico, podemos recurrir a la propia información de la casa que nos va a dar esos umbrales, porque al final lo que nosotros necesitamos son referencias, saber si lo que estamos, y lo veremos hoy a lo largo de toda la tarde, lo que estamos haciendo está bien o mal, o nos lleva a una situación mejor o peor. En el caso de los sensores basados en potencial mátrico, como digo, pues nos ofrecen, como veis ahí en esta tabla, unas referencias sobre dónde movernos y en función de eso respondemos. Pero cuando estamos trabajando con sensores capacitivos, nos da humedad volumétrica. Lo que pasa es que no le busquéis demasiadas vueltas a esa humedad volumétrica. Regiros por las tendencias. Como os he explicado aquí en este ejemplo, es decir, marquémonos una banda, identifiquemos esa capacidad de campo, que hoy no tenemos tiempo de entrar en este detalle, pero sobre eso ir variando la programación de riego y no os preocupéis demasiado de si tenemos 25% de humedad, 35 o 17. Ese valor tendrá que tener cierta consonancia por el tipo de suelo, pero no os obsesionéis demasiado con los valores. Guiaros sobre todo con las tendencias. Y cuanto más histórico tengamos de nuestro cultivo con nuestras sondas de humedad, más información tendremos sobre cómo responder en un futuro. Importantísimo, la instalación. Un sensor mide la humedad del suelo y tiene que estar muy bien instalado. Si no tenéis experiencia en instalación y la empresa ofrece instalación, casi que os puede valer la pena que la instalación os la haga la empresa comercializadora o que es experta conocedora de los sensores. Porque una mala instalación va a condicionar la información que te ofrece y si tú no te das cuenta, no percibes que ese problema o esa información está un poco viciada, volvemos a lo del principio. Tu respuesta, tu decisión estará equivocada. Eh, es muy significativo que, por ejemplo, lo que tenemos que conseguir es que el sensor esté muy bien, con muy buen contacto y cuando tenemos terrenos pedregosos hemos de garantizar nosotros el contacto, incluso introduciendo el barrillo en los propios orificios donde colocamos el sensor. Esa es la importancia de una buena instalación. Otro tipo de sensores, como los que hemos visto antes, esos de pincho, los sensores capacitivos individuales que os comentaba anteriormente, pues no hay más remedio que hacer su correspondiente zanja, pero desde luego mejor insertarlos así en esa posición como los veis que depositarlos en el fondo de la zanja. Ya digo, importantísimo. ¿Qué es lo que os vais a encontrar? Pues os vais a encontrar hoy en día una gran oferta, mucha más desde luego de la que había, por ejemplo, hace 5 años, de casas, empresas, etcétera, que ofrecen más o menos el combi que os ofrecerán será esto que veis aquí. Un sensor, sea del tipo que sea, que puede ser desde un tensiómetro, equitensiómetro, capacitivo de distintas formas, asociado a un sistema de captación y transmisión de la información que realmente encarece mucho. Ya os digo que el sensor puede ser relativamente económico, pero al final estos equipos de captación y transmisión que funcionan por internet, etcétera, probablemente encarecen los equipos, pero al final nos proporcionan una comodidad que es difícil renunciar. Esa captación lo vuelca a la nube, a una plataforma que podrá estar más o menos vestida con información GIS, etcétera. Pero lo que es muy importante es esto que veis aquí abajo, el software. ¿Cómo os van a presentar la información? ¿Qué capacidad vamos a tener nosotros para seleccionar los puntos, poder ampliar escalas, definir límites? Todo eso es lo que tenéis que prestar especial importancia. Porque un mal sensor lo puede hacer bueno, un buen software, pero un buen sensor, el mejor sensor, lo puede hacer verdaderamente un desastre, un mal software. Y muchas veces a lo mejor no tenemos la suficiente información para poder decidirnos con respecto al conjunto del producto que nos están ofreciendo. Y yo os diría que realmente en este esquema quizás lo más importante es el principio, el sensor, pero sobre todo y mucho el final, el software, porque es lo que nos va a servir a nosotros para la toma de decisiones. Bueno, pues con esta referencia de los sensores y con estas pautas aplicadas a la utilización de los sensores es cuando nosotros acometimos el ensayo de esa red demostrativa y en definitiva y naturalmente con la colaboración de la cooperativa Sunberg, con nuestro colaborador Paco Torró, eh, definimos 4 invernaderos según la tipología de los dos tipos de invernadero, parrar y multitúnel, y según dos características fundamentales del suelo,
Luego no eran tan diferentes, pero bueno, buscamos naturalmente las diferencias entre un suelo arcilloso y arenoso, y allí lo que aplicamos, pues, un riego basado en la información procedente de las sondas, comparado con el riego que hacía el agricultor tradicionalmente. Y eso, pues, introduciendo el factor injerto, ¿de acuerdo? Los equipos que se instaló por parte de la empresa tecnológica, PowerFed, pues eran tensiómetros, pero no son tensiómetros de lectura manual para aquellos que conozcáis los tensiómetros, sino que se les había incorporado un transductor de presión que permitía el registro continuo de esa información, del potencial mátrico, y bueno, aparte de eso, pues también tenía una completa monitorización ambiental, de temperatura, humedad relativa, e incluso la radiación. Bien, la información que proporcionaban estos, aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de este tipo de plataformas y este tipo de softwares que nos ofrecen la información. La línea azul es las lecturas de los tensiómetros. Veis aquí la referencia, es esta que tenéis aquí a la izquierda. Más o menos, si os acordáis un poco la tabla que os he enviado que os he enseñado anteriormente, pues habría que mantener el continuo de humedad, según dice la propia documentación, entre esos 10 y 20 o 10 y 30, dependiendo del tipo de suelo. Bueno, pues veis aquí que los tensiómetros estaban manteniendo o nos estaban dando unas lecturas pues un poco más hacia saturación, que sería este valor de cero. Pero bueno, aquí tenéis el efecto de un riego, se produce después, si no hay ningún evento de riego, pues una conjunción de descarga del suelo y absorción por parte de la planta. No es un descenso con una pendiente constante, sino que varía, porque ahí es lo que estamos viendo, es la actividad de la planta, de nuevo otro riego, de nuevo tenemos la actividad de la planta y un centro de descarga, ahí vemos que el suelo se ha secado más, en fin, estamos teniendo una información de la situación, el nivel de humedad del suelo y cómo está evolucionando con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Y por ejemplo, si tenemos ese esquema de varios sensores a distintas profundidades, que ten en cuenta que en el caso de horticultura, pues naturalmente la profundidad radicular al principio del ciclo no es la misma al final del ciclo, con lo cual el concepto de sensor radicular y sensor de drenaje cambia a lo largo de la campaña, pero el azul más claro es el que se refiere al sensor superficial a 15 centímetros, el azul más oscuro a 30 centímetros y el verde es el que está o sería considerado como el sensor de drenaje a 45 centímetros. Aquí vemos el efecto de los riegos, vemos que la actividad radicular se concentra, sobre todo en esta época, en zona superficial y vemos que los riegos están llegando también a 30 centímetros, donde la actividad no se aprecia tan claramente, pero también lo que estamos viendo es que esos riegos están produciendo percolación a 45 centímetros. Esa es la información utilísima para, sobre todo, acotar los tiempos de riego, que es un elemento que garantiza la mejora y la eficiencia en la utilización del agua, en el sentido de que estamos asegurándonos de que toda el agua que estamos aportando al suelo pues va exclusivamente hacia la planta. Bueno, pues con esta idea y semana tras semana completamos estas recomendaciones de riego durante todo el periodo del ensayo. Aquí tienes durante las 28 semanas un poco la evolución, que esto aparece en la ficha de divulgación del propio proyecto, más o menos los riegos que íbamos dando semanalmente, con un coeficiente de cultivo resultante, los que estéis muy metidos en el tema del riego, pues sabéis claramente a qué se refiere ese parámetro. Y bueno, simplemente como comparativa de los 4 invernaderos, como os digo, esa combinación entre morfología del invernadero y tipo de suelo nos daba un total de 4 en la red piloto, pues dices que realmente pues con la información de las sondas nos permitía ir por unos niveles de riego, de aportación de agua, discretos además, más bajos que en el caso de los agricultores. Veis cierta dispersión también en los 4 invernaderos, cosa habitual también por distintos momentos del ciclo en el que se plantaba el pimiento, pero en definitiva veis los ahorros de agua que se produjeron. Pero bueno, ahorros de agua, pero también lo que interesa es ver la producción. En definitiva, lo que les interesa a los agricultores. Pues bueno, haciendo un resumen del conjunto de la combinación entre los 4 invernaderos respecto del riego del proyecto, utilización de sondas y uniéndolo con la presencia del injerto, pero como os decía, el NIBET con especial resistencia al estrés hídrico y al estrés salino, y comparándolo eso mismo con el agricultor, vemos que siendo producciones medias, es decir, tampoco fueron producciones para lanzar cohetes, pero eran producciones que podemos calificar como medias, desde luego la combinación entre las tecnologías de riego, un poco la pretensión que se tenía, la combinación entre las tecnologías de riego y el material vegetal, pues realmente produjo la mayor producción de todos de todo el conjunto de los 4 invernaderos correspondientes a las parcelas piloto. Y eso con unas cantidades de agua, como decía, pues una medida de unos 25% menos de aplicación de agua, con lo cual realmente la productividad
del agua que le obteníamos en cada uno de los tratamientos o cada una de las combinaciones, pues resultó claramente ganadora. Es decir, le sacábamos mayor provecho por cada metro cúbico aportado a nuestro campo, le sacábamos desde luego mayor provecho a esa combinación entre las mejoras tecnológicas aplicadas a la programación del riego combinado con las mejoras del material vegetal. En definitiva, más que una conclusión con respecto a mi charla en concreto, es más que nada es como una reflexión, es decir, vamos a ver hoy muchas herramientas que ya muchos de vosotros ya conoceréis, propias de la agricultura de precisión, que parece que baja de los cielos ahí, que nos va a solucionar absolutamente todos los problemas. Bien, es verdad que ahora vamos a ser capaces de medir un montón de cosas, vamos a ser capaces de esas mediciones transmitirlas de manera muy baratas y de representarlas y ofrecerlas. Es decir, yo creo que si estamos buscando una agricultura cada vez más sostenible, tiene que pasar precisamente por esto, por la utilización de estas tecnologías. Estas tecnologías nos van a permitir acotar muy bien los inputs que ofrecemos dentro del cultivo. Pero por ahora y quizás pues, con suerte para nosotros, pues todavía va a hacer falta que nosotros interpretemos pues para interpretar toda esa información y, como digo, hacer el mayor aprovechamiento posible. Y con esto termino mi intervención